Buenas tardes, soy André Huasco del Paralelo 102 de Medicina y hoy vamos a repasar los tres temas fundamentales en anatomía, que son ejes y planos anatómicos, tipos de articulaciones y tipos de huesos. Tenemos de importancia comprender estos temas porque sabemos que es la base para entender el movimiento humano, la biomecánica y cómo se organiza nuestro esqueleto. Ahora les voy a presentar un breve resumen de qué es lo que vamos a ver en todo este recorrido del video. Primero veremos los planos y ejes que dividen y orientan al cuerpo. Luego los tipos de articulaciones que, como sabemos, permiten el movimiento. Y por último, los tipos de huesos que forman el esqueleto. Bueno, el primer corte o plano que tenemos es el plano coronal, que divide el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. El siguiente corte o plano que tenemos es el plano sagital o corte sagital, el cual va a dividir al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda, y viendo desde el otro lado, una mitad derecha y una mitad izquierda. Pues, en el siguiente corte o plano que podemos presenciar acá, que es el corte o plano transversal, que divide también el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Ahora, pasando a los ejes que los atraviesan, empezamos por el corte transversal, que bueno, si pasamos el eje longitudinal encima, desde la cabeza hasta abajo, vemos que va a poder hacer movimientos de rotación, circunducción y todo. Ahora, en el corte o plano sagital, vamos a tener que el eje latero-lateral es el que pasa este plano. Si pinchamos desde acá hasta el otro extremo, vamos a ver que van a poder hacer movimientos de flexión, extensión, extensión, en tanto brazos, piernas, torso y demás, como por ejemplo sentadillas, flexiones de brazo, flexiones de tronco, extensiones de tronco, etc. Pasando al eje coronal, vemos que le va a atravesar el eje anteroposterior, que es que lo pincha acá, donde nos va a permitir hacer movimientos de aducción, abducción, lo mismo acá, abducción, aducción, abducción, aducción, abducción, aducción, igual en las piernas, de igual manera, aducción, 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 aducción. Todo esto respecto a planos y ejes, que como vemos vamos a hacer un pequeño resumen, que es corte coronal, donde la atraviesa el eje anteroposterior, un corte sagital, donde le atraviesa el eje latero-lateral, que va del lado a lado. Tenemos el corte transversal, que bueno, le atraviesa el eje longitudinal, que como podemos ver acá está el corte transversal y por arriba lo va a ver el corte, el eje latero-lateral. Ahora, en una explicación rápida, como mencionamos antes, tenemos el corte sagital o el plano sagital, donde lo que le va a atravesar es el eje latero-lateral, que va de lado a lado, y este es el que nos va a permitir hacer movimientos de flexión, de extensión, flexión y extensión, tanto en el torso, tanto en el codo, tanto en la rodilla como tal. Ahora tenemos el corte, que lo que es el corte coronal o plano coronal, donde ya está dividido el cuerpo en dos mitades, donde vamos a presenciar el movimiento que es de lado a lado o aducción y abducción. Ahora podemos evidenciar lo que es el eje longitudinal, que como vemos traspasa el corte transversal, y esto es lo que nos va a permitir hacer movimientos de rotación, como es el de tronco, que es movimiento así, el de cuello, etc. ¿No? Ahora tenemos lo que es tipos de articulaciones. Vemos que estas se dividen en tres subtipos, que es sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis.
Estas se pueden catalogar como sin movimiento, o donde lo encontramos mayormente en las suturas del cráneo. Suturas del cráneo. Estas, las anfiartrosis, las encontramos más que todo en discos intervertebrales, en la sínfisis púbica, y vemos que estas son semimóviles, semimóviles. La diartrosis es la que tiene mayor movimiento, mayor capacidad de movimiento de hasta 360 grados. Estas son demasiado móviles. También llamadas articulaciones sinoviales. Bueno, y si analizamos cada una de estas según su estructura, vemos que se dividen en fibroso, cartilaginoso y sinovial. El fibroso está más que todo unido por tejido fibroso. El cartilaginoso está unido con cartílago. Y el sinovial son los que tienen mayor variedad de movimiento. Vemos que estas tres se dividen en varios ejemplos y como vimos y mencionamos anteriormente, la sinovial tiene unas características y varios tipos de movimientos. Bueno, empezamos por el fibroso, que un ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, las suturas del cráneo, o también tenemos otras que es la sindesmosis, que mayormente lo vemos en el radio cubital. La gonfosis, que es articulación de diente y alveolo. Después vemos al cartilaginoso, que de ejemplos tenemos a la sincondrosis, que es el cartílago hialino o el cartílago de crecimiento. El sínfisis, que es fibrocartilaginoso, y la sínfisis púbica. En la sinovial vemos que tiene características que está hecho por cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago articular y ligamentos. Ahora sí podemos pasar a todas las subtipos de la sinovial, que empezamos por plana o artrodia, que es prácticamente el deslizamiento de los carpos. Troclear o bisagra, que esta es flexión, extensión, codo, rodilla. Trocoide o pivote, es la rotación atlanto-axoidea. O la cóndila o elipsoidea, es la flexión, extensión, abducción, aducción o circunducción. Esto lo podemos ver en la articulación de la muñeca. Vemos la articulación de silla de montar, que es prácticamente un movimiento en dos planos. Trapecio carpiana, prácticamente el pulgar. Esferoidea o enartrosis. Todos los movimientos, cadera, hombro, o la articulación glenohumeral o la articulación coxofemoral, que es prácticamente esto. Un pequeño ejemplo que podemos dar de esta esferoidea o enartrosis es prácticamente imaginar como una copa y que una bolita se meta dentro de la copa. Entonces esta puede girar, puede hacer demasiados movimientos. Ahora, en tipos de huesos, estos se clasifican según la forma. Los largos, que predominan la longitud sobre el ancho y espesor. Los cortos, que predominan el ancho sobre la longitud y espesor. Los planos, que predominan el ancho y longitud sobre el espesor. También tenemos lo que son las formas irregulares, que no pertenecen a ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, como su nombre lo dice, tienen formas demasiado irregulares. También tenemos los huesos neumáticos, que son cavidades óseas llenas de aire, y los sesamoideos, que están dentro de los tendones. Ahora, si nos damos un ejemplo de cada uno, los largos, por ejemplo, lo podemos ver como el húmero, el fémur, los falange. Los que tenemos en los cortos de ejemplos son el tarso, el carpo. En los planos tenemos lo que es la escápula, el coxo y demás. En irregulares tenemos al esfenoides, tenemos al temporal. En neumáticos tenemos también al temporal, tenemos al esfenoides, tenemos al hueso frontal, muchos otros más. Y los sesamoideos, que están dentro de tendones, tenemos a la rótula. En su estructura interna de lo que son los huesos, vemos que son compactos y con tejido denso por fuera, que viéndolo acá sería la parte más externa, y el tejido esponjoso, que tiene trabéculas, que sería la parte más interna del hueso, o está con puntitos de acá. Ahora, haciendo lo que es un breve repaso, un breve resumen de todo lo que vimos en este video, podemos presenciar los cortes y ejes,
que es coronal, sagital, transversal, todos atravesados por un eje. También tuvimos los tipos de articulaciones, que es la sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, o también llamadas fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Pudimos evidenciar también que todas estas tenían sus subtipos, que bueno, eran gónfosis, esquindilesis, etc. En cartilaginoso teníamos lo que era el sincondrosis, entre otras más, sínfisis. Ahora lo que son las sinoviales, o bueno, como también denominadas diartrosis, eran planas, esferoideas, silla de montar, cóndilas, entre otras. Entre los tipos de huesos que vimos fueron los planos, los largos, los irregulares, neumáticos, sesamoideos, donde ya pudimos evidenciar claros ejemplos antes de este breve resumen.